Es momento ahora de presentar la entrevista que realizamos el fin de semana con Víctor Hugo Morales sobre diversos temas de la realidad de nuestra mayúscula América Latina. La primera parte de la entrevista vamos a escuchar a Víctor Hugo hablando justamente sobre los gobiernos de los países sudamericanos, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, de Bolivia, y lo importante que son estos gobiernos o la oportunidad y los riesgos que hay en la actualidad de América Latina. Así que ahora los invitamos a escuchar la primera parte de la entrevista realizada a Víctor Hugo Morales. Crecen desde el pie, después de la noche la aurora crece desde el pie. Víctor Hugo, es un placer que aceptaras participar y enriquecer nuestro programa, así que te damos las gracias ya de antemano por tu disponibilidad y amabilidad. Con mucho gusto, estoy encantado. Mira, Creces del Pie, te cuento un poco, es un programa que justamente busca mostrar la diversidad y la riqueza del continente americano. En tal sentido, nos interesa charlar contigo algunos temas de la realidad y de la historia de nuestra mayúscula, morena y trágica América. Soplan vientos nuevos, si se quiere, en América Latina. ¿Cómo ves o cómo vislumbras tú los procesos políticos y sociales que han llevado adelante y revalidado Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil? Yo estoy preocupado por el futuro porque la responsabilidad que tienen estos gobiernos es enorme. Si fracasan el retorno de la derecha en América Latina, recordando los estragos acometidos históricamente, pero en forma particular en los 90, la Argentina es un excelente testimonio al respecto, van a volver. Lo que se está jugando ahora históricamente es algo que va a aliviar a la América Latina quizás por un siglo, ojalá que para siempre, o la va a condenar. De ahí que lo que están haciendo Evo, Correa, Chávez, el Pepe Mujica, el Frente Amplio y el gobierno de la Argentina es decisivo, un poco también Brasil, pero mucho menos que todos estos países que mencionamos, es decisivo para que con 20 años de oportunidad puedan hacer una base como para construir desde esa base un futuro que no sea tan de ida y vuelta hacia la izquierda y hacia la derecha como el que se ha tenido en los últimos, 30 o 40 años. Sí, sin dudas. Hay otra cosa que yo veo, y suscribo lo que tú dices, que es una percepción de los argentinos de apostar a la región, y de los jóvenes que dicen, el camino no es mirar a Europa, no es ya mirar allá, sino intentar integrarnos regionalmente. Y eso me parece sumamente interesante. Es todo un cambio de época y paradigma brutal. Sí, pero depende de los gobiernos que haya. Bastaría que hubiese un gobierno de derecha aquí para que la situación cambiase, o que de pronto Evo y Correa caigan aún en elecciones, como para que este estado de cosas se modifique inmediatamente. Es decir, estamos en manos de que estos líderes sepan construir gobiernos que perduren por lo menos 15 o 20 años, que es lo que se necesita para crear una cultura y una aceptación del mundo de izquierda que ellos están llevando adelante. Escuchábamos la primera parte de la entrevista con Víctor Hugo Morales, la cual deja algunos conceptos muy ricos e interesantes. Por ejemplo, la oportunidad que hay hoy en América Latina de construir una cultura y una aceptación del mundo de izquierda, pero también los riesgos que esto trae consigo. Tenemos que tener en cuenta que los presidentes en América Latina tienen un poder muy fuerte y crean realidad. Además, la opinión pública es muy variable, cambia muy rápida, fluctúa muy rápidamente de opinión. Veamos los distintos grados de adhesiones que ha tenido la presidenta Cristina Kirchner en los últimos años. Siempre ha fluctuado brutalmente, la opinión pública es maleable. Por eso es muy importante que los gobiernos que están en América Latina puedan seguir revalidando legitimando su poder y poniendo las bases para los cambios en la región y para construir y para poder construir un porvenir mucho mejor, como lo están realizando, distribuyendo mejor la riqueza. Víctor Hugo Morales no tomaba en cuenta a Brasil, decía que en este sentido Brasil ha avanzado mucho menos.
Es cierto, estoy de acuerdo. También es cierto que Brasil tenía muchas más desigualdades regionales y sociales. Igualmente, en el gobierno de Lula, Brasil pasó de 50 millones de pobres a 29 millones de pobres. Igualmente, en el gobierno de Lula, la clase media brasileña creció en 29 millones de habitantes, llegando casi a los 100 millones de habitantes brasileños como clase media. De los 190 que hay en la totalidad, 100 son clase media en Brasil. Pero estaba muy atrás Brasil, como dice Víctor Hugo, porque el 71% de los pobres en Brasil siguen siendo negros, y el 50% de esos pobres son menores de 19 años de edad, y todavía existen 16 millones de personas en la pobreza extrema en Brasil. Por eso, primero el programa Hambre Cero y ahora el programa Brasil sin miseria. O sea, las dos cosas. Primero lo de atrás que partió Brasil, y también la importancia que habla Víctor Hugo de generar y construir una cultura y una aceptación del mundo de izquierda, y por eso la responsabilidad que tienen los actuales mandatarios de poner las bases para cambiar totalmente la pisada. Eso me parece sumamente interesante, los conceptos que vertió en esta primera etapa de la entrevista Víctor Hugo. Ahora los invito a escuchar la segunda parte de la entrevista, que va a hablar específicamente del neoliberalismo, de la importancia de la memoria y de las dictaduras en general, y lo funcional que fueron a establecer el neoliberalismo en la región. Bien, hay otra cosa, ahora hablando en estos momentos que se termina un poco las últimas rémoras del neoliberalismo, aunque la amenaza, como tú dices, está patente, que me parece interesante recalcar, que es el perfil económico de las dictaduras cívico-militares, por el componente cívico no debemos olvidarlo, en la región, y la importancia de recuperar siempre la memoria. Me parece que es el camino para no cometer errores del pasado, pero también para alertar sobre los beneficios de un gobierno de izquierda. Es no olvidar, recordar, y el pasado ahí tiene que tener esa visión justamente de no dejar que pase. El pasado no tiene que pasar, tiene que estar siempre presente, tiene que irrumpir en el presente, pero para molestar y para hacernos recordar. A ver si estás de acuerdo con esto, o qué es lo que debe hacer la importancia de la memoria. Viste que los discursos de derecha siempre dicen avancemos hacia adelante, no estemos más en el pasado, miremos hacia adelante y basta de divulgar en el pasado. No, yo no dejaría jamás de mirar el pasado. El pasado es una fuente permanente de recursos para fortalecer las convicciones de hoy. En el pasado tenemos todo lo que se orquestó desde los años 70 en adelante, gobiernos militares que eran el único camino para pergeñar, para llevar adelante un plan económicamente maquiavélico. Son los tiempos de la escuela de Chicago, todo lo que hizo Milton Friedman, todos los alumnos que consiguieron, ellos necesitaban en América Latina tener un conejillo de Indias. Llevaron a todos los economistas posibles, sobre todo de Chile, de la Argentina, de Brasil, algunos de Uruguay, los formaron, los formatearon, pero después tenían que aplicar eso, por las buenas no podían. Entonces tuvieron que construir ese mundo de dictaduras, etcétera, del cual el ejemplo más cabal es Chile. Es interesante el patrimonio que hizo Rodolfo Bosch en su carta a las juntas, que un año después ya denunciaba los dos caracteres, la represión brutal y salvaje, pero también las consecuencias económicas que estaba trayendo estos golpes, ¿no? Sí, hay hitos en esa pelea muy fuertes que no gravitaron en el momento, porque a Walsh lo mataron, pero que quedaron como un ejemplo de una gran vigencia que hace a la memoria colectiva y positiva para mantener lo que en estos años se ha construido, que no, me parece que no es poco. Bien. Segunda parte de la nota, donde hablábamos con Víctor Hugo Morales sobre las dictaduras, el neoliberalismo y la memoria, lo importante que es la memoria. Dice Víctor Hugo que es una fuente de recursos para fortalecer las convicciones de hoy, y sin dudas que es así. También el pasado es clave. Hay pasados que no pueden dejar de pasar, que tienen que estar siempre presentes para no olvidarlos y volverlos a cometer. Ahí el pasado tiene que entrar en el presente y quebrarlo en gran medida. No pueden pasar
el horror que ya ocurrió no puede volver a pasar, y para eso el recuerdo del pasado no puede pasar nunca, y nadie puede decir avancemos hacia adelante sin mirar el pasado, no sigamos viviendo más en el pasado. Eso es un discurso muy, pero muy peligroso, y estamos en coincidencia con Víctor Hugo Morales sobre esto en particular. Ahora, en la tercera parte de la nota, con Víctor Hugo Morales hablamos sobre los monopolios y los multimedios de prensa, por un lado, y por otro también de los enemigos que le ha generado a Víctor Hugo Morales estar a favor de la ley de medios, haberla apoyado abiertamente, y toda la campaña de hostigamiento y de persecución que él sufrió por haberse jugado por sus convicciones. Lo escuchamos. Cambiándote un poco de tema, pero siguiendo en esta sintonía de las amenazas que hay en América Latina para estos gobiernos que mencionamos, un tema álgido es el tema de los monopolios de prensa y los monopolios que son empresas privadas que monopolizan la opinión publicada. En ese caso, tú has sido un defensor de las leyes de medios en Argentina. Me gustaría también saber tu opinión, lo que te ha costado esto, porque tú sí que estabas un poco ya por encima del bien y del mal, y ahora te granjeaste enemigos muy poderosos por haberte jugado por lo que pensabas. La ley de medios para mí es una consecuencia de sueños que cristalizaron y que yo tenía desde finales de los años 90. En ese momento empezaron a germinar los multimedios. Los multimedios son por todos los costados, para el trabajador, pero también para el receptor, para el lector y para el telespectador, muy perniciosos. Y yo lo veía y lo escribía en aquella época, por suerte está bien documentado, que esa lucha se fue dando en forma persistente desde 1998 en adelante, cuando se empiezan a conformar los multimedios. Pero después viene una etapa todavía peor, que es la de esos multimedios avanzando sobre otro tipo de intereses, que son los que luego les obligan a mostrar su verdadero rostro cuando llega la ley de medios. La ley de medios se hace necesaria justamente porque la conformación de los multimedios y los intereses sobre los que avanzaron hacía irrespirable la relación de poder entre cualquier gobierno y el poder mediático, salvo que el gobierno se pusiese de rodillas ante ese poder mediático. Consecuencia, empieza una pelea y una pulseada que no se hubiese dado nunca si el gobierno argentino no se hubiese levantado, por los motivos que fuere, contra ese poder mediático y hubiese dado esta batalla que tiene a la ley de medios como el pico, la concagua de las luchas por una democratización de la vida en la Argentina en este caso. Exacto, y hay otra cosa que con la ley de medios no termina la pelea, sino que recién comienza, porque esa fue sancionada en octubre del 2009 y todavía no ha entrado en vigencia. Está renga todavía. Hay algunos aspectos que se cumplen, mientras aquello que se votó el 10 de octubre del 2009, lo recuerdo porque es mi fecha de casamiento, entonces tengo precisión al respecto. Mientras no se aplique la cláusula de desinversión, que es el corazón de la ley, porque la ley es antimonopólica o no es una ley como cualquiera. Mientras no cumpla su objetivo antimonopólico, la ley está renga, con lo cual hemos perdido ya 2 años y medio, que van a ser 3 por lo menos, si es que este año finalmente, como dijo algún integrante de la Corte, resuelven que el artículo 161 tendrá que aplicarse finalmente. Yo no soy muy optimista con el destino que pueda tener la ley de medios. Me imagino que por lo que acabas de decir, los lobbies y las presiones ahí son brutales. Son brutales, son de un interés muy alto en lo que económicamente están defendiendo, porque se suma a lo ideológico de toda la vida miles de millones de pesos en juego, nada menos. Entonces, están bataleando de todas las maneras, tienen el suficiente poder como para comprar convicciones de muchísima gente, por ejemplo en el mundo de la justicia, tienen influencia como para, sin necesidad de gastar dinero, también acobardar a jueces y periodistas, y tienen la suficiente pertenencia en ese tipo de gente como para que además en lo ideológico cuenten con por lo menos un 40% del país a su favor. ¿Y cómo te la has visto tú para mediar con esto? Porque has sido objeto de una
o de un hostigamiento o una persecución. No sé si la palabra es hostigamiento, pero sí una campaña en tu contra importante. Hubiera sido grave si yo no pudiese dar respuesta a cada pregunta que me puedan formular o a cada acusación. He construido un mecanismo de defensa por el cual, cara a cara, y teniendo la posibilidad de argumentar y de demostrar y de presentar pruebas, no corro ningún riesgo, y se los debo a ellos, porque si no me hubiesen exigido a este punto, yo no hubiese tratado de construir el parapeto que significa mi verdad. Y mi verdad está probada en cualquier tema que se pueda mencionar, cualquier acto de corrupción o de comportamiento equivocado por motivos espurios, equivocado porque puedo estar convencido de cosas, todos, sí, eso cualquier persona. Así que yo en realidad estoy en una etapa en la que voy agradeciendo. Las últimas horas han sido para mí maravillosas, porque desde el Uruguay apareció, también en el Uruguay se da que hay una pelea entre la derecha y la izquierda, y un diario al que yo le di mi trabajo durante 30 y pico de años, también me ha hostigado desde allá, más sutilmente, con reportajes y demás, y apareció un tipo, no sé, verdaderamente no sé cómo se llama, pero que escribió una nota que fue recogida por algún infame de acá, en la cual decían, caramba, habrá tenido él con la dictadura un comportamiento tan enfático como el que tiene ahora. Si no hubiese ocurrido eso, yo no hubiese hecho lo que hice ayer como última consecuencia, que fue meterme en los archivos secretos, gracias a que el Ministerio del Interior, Bonomi me lo permitió, y Rafael Michelini se portó muy bien actuando en mi nombre, para meternos en los archivos secretos que hablan de mí en los tiempos de la dictadura. Entonces, yo no lo hubiera hecho, y tenía tiempo de hacerlo, porque si esto mismo lo hubiesen dicho cuando yo tuviese 75 años y ganas de luchar por nada, claro, hubiese sido grave. Así que en el fondo tengo hasta una especie de reconocimiento, porque alguna vez en la pelea te quieren estigmatizar. Si te agarran todavía con ganas de dar pelea, como la que yo tengo aún, más o menos te podés defender. Escuchábamos la tercera parte de la entrevista mano a mano con Víctor Hugo Morales, en la cual en un principio hablaba de los monopolios de prensa, de los multimedios cuando se crean, y también de la ley de medios y la importancia que esta tiene, cómo está sancionada, pero todavía no se ha puesto en vigencia del todo. Y después, por otra parte, de la campaña de hostigamiento que ha sufrido por defender sus ideas en gran medida en un momento de su vida, además que dice que todavía lo agarra con ganas de pelear y de defenderse. Esto no es menor, por lo que decíamos al principio, ella estaba por encima del bien y del mal, si se quiere, e igualmente se la jugó por sus convicciones y enfrentó a multimedios muy importantes que sabemos que no pasan, que siempre van a estar y siempre van a publicar. Y sabiendo esto, igualmente se enfrentó a estos. Él hace referencia en la entrevista a notas que han salido que decían que él en la última dictadura cívico-militar uruguaya había tenido una posición claudicante y colaboracionista con la misma. En los documentos que se hallaron y que él accedió sobre su persona en la dictadura uruguaya, en la dictadura cívico-militar uruguaya, él puede demostrar que esto no es así, según él mismo lo manifestó, porque ahí está tildado como alguien peligroso, como alguien que fue detenido y que era vigilado constantemente por las opiniones y por el accionar que había tenido. O sea que, y dice que esto le termina siendo beneficioso para él, porque ser un individuo que está identificado con un proyecto social progresista, el que le peguen con un pasado colaboracionista con la dictadura, era muy fuerte para él, pero que pudo organizar su defensa, pudo tener estos documentos que respaldan una convicción y una coherencia dentro de en todo su periodo vital o público. Así que sobre esto Víctor Hugo Morales hacía hincapié en la última parte de su nota. Ahora es momento de escuchar la cuarta y última parte de la entrevista con Víctor Hugo Morales, que hace referencia a la Revolución Cubana y a la importancia de la misma. Escuchamos a Víctor Hugo Morales entonces. Víctor Hugo, para cerrar, estuviste hace poco en Cuba, y la experiencia de la Revolución Cubana ha marcado a generaciones y generaciones de latinoamericanos. ¿Cómo viste esa revolución que tiene 53 años, alguna cana, pero sigue más digna que nunca? Me vine muy emocionado, muy convencido de que han recorrido un camino como para que el resto de la humanidad los aplauda. Estuve solo en La Habana esta vez, me metí por todos los recovecos
y vericuetos y barrios y calles, y vi el mismo estándar de dignidad, de igualdad que ellos han querido tener, de gente bien correctamente alimentada, de gente muy educada, muy preparada, y de gente con un altísimo nivel de dignidad en lo personal, que es lo que se corresponde con la dignidad del país. Pobres, con limitaciones y con carencias, pero a partir de un lugar de la dignidad. No hay hogar cubano que no esté por encima del estándar de vida en el que yo me crié, y el estándar mío no fue malo. Con lo cual, lo que no hay son ricos, lo que no hay son sofisticaciones, lo que no hay es abundancia. El baño que tiene la luz prendida inútilmente porque no tenemos cultura del ahorro, en Cuba en cualquier lado está la luz apagada. Toda esta luz que está sobrando acá en Cuba tendría prendido el 25%. Es decir, nada tiene los brillos y los oropeles de la avenida Alvear, pero nada tiene la desgracia de cualquiera de nuestras villas miserias. Sí, yo estuve hace un par de años en La Habana y lo que me pareció formidable, más que interesante, es ver cómo la gente socializa en la calle, en parte porque las casas son pequeñas. Todo. Vos ves un espectáculo artístico y está socializado. Exacto. Tienen un criterio de solidaridad y de socialización y de reparto de lo que haya, sea poco o mucho, extraordinario. Cuba muestra por qué le han tenido tanto miedo, porque si a Cuba no la bloquean y Cuba hubiese tenido más para repartir, el éxito nos hubiese roto la cara. El bloqueo económico de Cuba es infame, tiene más de 50 años, Playa Girón, Guantánamo, es brutal el hostigamiento, y el rival no es virtual, sino hasta pocas millas y es la principal superpotencia del mundo. Bueno, Víctor Hugo, la verdad que ha sido un placer para nosotros que enriquezcas nuestro programa, te damos las gracias. Cada vez que necesiten algo, vengan. El tema se llama Cuareim Sur. Cuareim es hoy Selmar Michelini, así se llama esa calle. Y Cuareim es la calle que yo más caminé de Montevideo en toda mi vida, porque mi tía Flora, la modista, vivía en Cerro Largo y Cuareim, y mi novia después en Colonia y Cuareim. O sea que es lo que he caminado, y el primer departamento que tuve en mi vida fue en Colonia y Cuareim también. Así que cierra absolutamente todo este momento del programa. Rosa abriéndose en la noche, por temores a estallar. En las lonjas de Palermo, vibrando hasta el carnaval, y la morenada ríe, lejos del bien y del mal. Del medio mundo hasta el centro, mundo y medio del Cuareim, el tambor mueve las calles y en los pies se siente bien. Calles de Montevideo que ilumina el tamboril, con la luna como un fruto madurando en el pretil, con la luna como un fruto madurando en el pretil. Llamaradas son las negras, requebrándose al bailar. Corre un fuego por sus venas que nació detrás del mar. Cuareim arden las llamadas, vereda, calle y balcón, para confundir las razas en un solo corazón. Del medio mundo hasta el centro, mundo y medio del Cuareim, el tambor mueve las calles y en los pies se siente bien. Calles de Montevideo que ilumina el tamboril, con la luna como un fruto madurando en el pretil, con la luna como un fruto madurando en el pretil, con la luna como un fruto madurando en el pretil, con la luna como un fruto madurando en el pretil.